Magnitud Radio presenta. Somos Angélica Posada y Antonio González. estás escuchando Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Camino al Nirvana. Mi nombre es Antonio González y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en @menteintegral o en Terapia Integral. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, antes que nada, darle una felicitación a la selección mexicana que acaba de pasar a la siguiente ronda. Y bueno, pues esperando a que lleguemos al último partido, al partido de la final de la Copa del Mundo. Vamos a energetizarnos todos, mandar las buenas vibras y que así sea. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los signos del zodiaco. Pero vamos a profundizar un poquito más en cuanto a la simplicidad que podría implicar el saber qué elemento tiene cada uno de los signos del zodiaco. Porque dentro de los signos se podrían decir, bueno, que hay generalmente, hay fuego, hay tres, agua, hay tres, igual aire y agua. Pero dentro del fuego, del aire, del agua y de la tierra, hay fuego, por así decirlo, con diferentes texturas, aire con diferentes texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre estas texturas para aprender a conocernos un poquito más dependiendo de lo que es nuestro signo del zodiaco. Y si nos llega a dar tiempo, también podremos hablar sobre las compatibilidades entre signos. Pero bueno, eso esperemos que nos alcance el tiempo para poder hablar de todo esto en conjunto. Ya saben, en caso de que no nos alcanzara el tiempo, bueno, pues en la siguiente emisión podríamos complementar toda la información que el día de hoy vamos a comentar. Bueno, lo primero que tendríamos que decir de forma muy sencilla es empezar a definir básicamente los signos por sus elementos. En este caso deberíamos de decir que lo que es el signo Aries, Leo y Sagitario pertenecen al elemento fuego. Lo que es el elemento tierra está conformado por lo que vendría siendo Tauro, Virgo y Capricornio. El elemento aire está compuesto por lo que vendría siendo el signo de Géminis, Libra y Acuario. Y el elemento del agua podríamos considerarlo dentro de lo que vendría siendo Cáncer, Escorpio y Piscis. Dependiendo de tu fecha de nacimiento, bueno, se asigna uno de estos signos y bueno, esto a su vez tiene un elemento en el cual es generalmente la forma en la que se te puede identificar en cuanto a estos signos del zodiaco. Pero bueno, lo primero que deberíamos de decir en un segundo punto es que dentro de estos signos como tal hay tres definiciones. Hay signos que son, en primer lugar, que son de un elemento fijo, es decir, son signos del zodiaco que les gusta generalmente una opción en su vida. Una opción tanto laboralmente, a nivel de pareja, a nivel de amigos. Generalmente tienen o son personas de una sola opción. También están otros que se llaman los cardinales, que ellos por lo menos deben de tener dos opciones. Y están los mutables, ellos pueden tener tres o más opciones. Generalmente son personas que están en constante movimiento y podríamos decir que hay una mayor, no estabilidad, pero sí que les gusta estar generando cambios constantemente. Entonces, bueno, una vez que definimos esto, recordemos, en este caso están los fijos, los cardinales y los mutables. Entonces podríamos ya empezar a definir lo que es, por ejemplo, en este caso,
lo que es el signo, lo que es la categoría del fuego, que decíamos que es Aries, Leo y Sagitario. Aquí podríamos decir que dentro de lo que es el elemento fijo, aquí sería lo que es Leo. Entonces podríamos decir que el Leo es generalmente de una sola opción y bueno, es fuego, obviamente, pero él es como un fuego solar, como un fuego rápido y ágil, podríamos así decirlo, y nunca se apaga. Pero lo que tiene el Leo es que es un fuego como más, podríamos decirlo, un poquito más estable. Esto es porque es como el fuego solar que te alumbra constantemente y que siempre a nivel como persona está, digamos, dentro de estos niveles que pueden ser no tan cambiantes, más bien aquí es un elemento fijo y dentro de las decisiones de su vida de lo que es Leo, generalmente va a ser una persona más estable dentro de de este fuego como el calor que decíamos, es un calor que te quema, pero bueno, finalmente es para tener esa constancia, para que nosotros como humanos podamos sobrevivir. Aquí podríamos decir que el elemento cardinal, es decir, el que generalmente necesita dos opciones, aquí vendría siendo el elemento Aries. Y bueno, Aries también al ser elemento fuego es, podríamos definir lo que es como este fuego que es de este incendio, que por ejemplo estás, por ejemplo, con las cortinas y de repente es un incendio muy fuerte. Entonces, generalmente es como que se incendia en un momento, es la personalidad, el carácter del Aries. Generalmente son personas que de momento se pueden prender, se pueden tener mucha fuerza, mucho enojo, por así decirlo, pero esa misma intensidad también en segundos puede bajar. Es un signo que puede ser muy alto en cuanto a los niveles de fuego, por así decirlo, y de la misma forma también bajar inmediatamente. Es un elemento con mucho vaivén en cuanto a la personalidad, por así decirlo. Es de este fuego, por así decirlo, que es como el que levanta los incendios en los parques, en las montañas, que ven que ustedes de repente empieza a haber un incendio y de volada se empieza a consumir los montes. Entonces, bueno, así es el Aries en cuanto a la personalidad. Tiene un carácter, por así decirlo, explosivo, que puede prenderse como el fuego inmediatamente, pero también el elemento Aries tiene la gran capacidad de poder reconocer cuando después de un tiempo se baja su nivel de adrenalina y también puede de repente ser muy dócil. Entonces podríamos decir que el Aries tiene un vaivén en cuanto a la energía de fuego, que puede ser muy explosiva y de repente puede bajar. Y en el caso del Leo es una energía de fuego más estable. Es como, como este sol que les comento. Es un sol que calienta, pero que está constante. Está constante. También es... y bueno, y a diferencia, por ejemplo, del Aries, este es un fuego que nunca se apaga, porque Leo tiene más esa estabilidad en cuanto a lo que es la personalidad. Se puede enojar, por ejemplo, pero mantiene más un nivel en cuanto a esta energía, por así decirlo. Y podríamos decir que dentro del el elemento mutable, en este caso sería el Sagitario. Lo que decíamos del elemento mutable, generalmente aquí les gustan muchas opciones en su vida. Y aquí, dentro de este fuego que también pertenece a Sagitario, podríamos decir que ellos son como ese fuego de una fogata, por ejemplo, que hay, por ejemplo, no sé, que están en un monte, en una montaña, y de repente prenden una fogata, y en la medida que le vas echando carbón o madera, se va entusiasmando. En la medida que no se la pones, va bajando. Entonces, podríamos decir que el Sagitario, en cuanto a la personalidad, le gusta siempre tener varias opciones. Y de hecho, tiene varias opciones en cuanto a nivel, como decíamos, puede ser nivel laboral, puede ser de repente también un poco a nivel emocional. Generalmente el Sagitario puede ser de esas personas que tienen de repente muchos amigos. Y todo esto es debido precisamente a esta parte mutable, que generalmente puede ser cambiante. Por ejemplo,
puede decir, bueno, de repente me gusta ir al fútbol, pero de repente dejo el fútbol y me empieza a gustar el béisbol. Y de repente ya no me gusta el béisbol, de repente ya me gusta el tenis. Entonces un poquito así es como podríamos hablar que es el Sagitario, le gusta tener muchas opciones, pero es precisamente por esa naturaleza, primeramente, que tiene del elemento fuego, que es más o menos como la comparación que les hago, que es a nivel de una fogata, entre tú le enciendes más fogata, pues más opciones va a querer y más se va a prender. No le pones no, así que no le pones leña y se va a bajar. Y aquí podríamos decir que el elemento Leo es el elemento de los tres, es el más tranquilo, es el más estable en cuanto al elemento fuego, porque es como decíamos, es como este sol que está constantemente dándonos calor para nosotros poder subsistir y poder permanecer. Bueno, ahora me gustaría que habláramos sobre los elementos del aire. El elemento, bueno, también antes de pasar al elemento del aire, quisiera decir que dentro del elemento fuego, el elemento fuego, recordemos que es representado por lo que vienen siendo las salamandras. El fuego lo vamos a encontrar, bueno, es uno de los elementos que ayudan al mundo y a la tierra a subsistir. Y bueno, el fuego lo podemos encontrar en las velas, lo podemos encontrar en la misma energía solar que tenemos. De hecho, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos este mismo elemento fuego. Tenemos esta energía que es básicamente la que nos ayuda a tener todo el funcionamiento de nuestro cuerpo para caminar, estar haciendo cosas. Entonces, toda esta energía a nivel vibracional también es representada por este elemento fuego. Entonces es básicamente lo que podríamos decir dentro de este primer elemento, dentro de lo que son estos signos. Ahora, pasando a lo que es el elemento aire, podemos definir lo que vienen siendo Géminis, Libra y Acuario. Aquí podríamos decir en primer lugar que el elemento fijo dentro de lo que son estos signos, podríamos decir que es el Acuario. ¿Por qué el Acuario? El Acuario generalmente es, dentro de estos signos de aire, es un aire quieto. Es ese aire quieto, calmado, eh, cuando respiras, en paz. Es este aire quieto que incluso puede estar, como por ejemplo ahorita que nos encontramos aquí en la cabina, hay una concentración de aire, bueno, y es un aire tranquilo, quieto, incluso es imperceptible. Así es como nosotros podríamos definir al Acuario. Y por lo mismo le gusta una opción. Lo que decíamos de los signos anteriores, aquí al Acuario es el que le va a gustar una sola opción en cuanto a todos los ámbitos de su vida. Y bueno, dentro del siguiente elemento, que en este caso vendría siendo el cardinal, que por lo menos necesita dos opciones, aquí podríamos decir que es el elemento Libra. Generalmente este aire, del aire que tiene el elemento Libra, es este aire deambulante. De repente está en un lugar, de repente puede estar en otro, de repente puede ser rápido. Es una energía muy entusiasta de este aire. Entonces, podríamos decir que el elemento Libra es un aire más movible, más rápido, a diferencia del elemento Acuario. Pero, digamos, tampoco tan rápido. Es como la parte intermedia, por así decirlo. Y dentro de lo que vendría siendo el elemento mutable, es decir, al que le gustan muchas opciones y que es muy, muy cambiante, aquí, bueno, podríamos decir que es el Géminis. El Géminis es como de estas corrientes de aire, como ahorita que luego de repente nos han venido estos de repente tornaditos pequeños que luego nos llegan. Por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente se da mucho. En Estados Unidos no tienen, sobre todo en California, todas esas partes de Norteamérica, pero como en la parte sureste no hay muchas montañas. Entonces, generalmente ahí es muy propenso para lo que vienen siendo los tornados y todo esto. Entonces ahí de repente es como ese aire más o menos, es el que podríamos decir que es el Géminis. Es un aire demasiado fuerte y así, es como un huracán. Entonces, por lo mismo, ellos generalmente igual van a tener muchos amigos, si llegan a tener un trabajo, generalmente les va a gustar
un lugar en donde se puedan estar moviendo constantemente. Digamos que ellos, su hábito o su hábitat natural no va a ser estar en un lugar, en una empresa en donde estén dentro de una oficina a las 8 o 10 horas. Generalmente, bueno, obviamente cuando es trabajo pues lo tienen que hacer, ¿no? Pero digamos que no es como su naturaleza. Ellos generalmente les gusta ser más libres y tener trabajos en donde, por ejemplo, tengan más estabilidad, más inestabilidad, perdón. Y bueno, en cuanto a lo que son, por ejemplo, las parejas a nivel emocional, bueno, pues podríamos decir que son esas personas que no les gusta mucho dar explicaciones, no les gusta que los tengas controlados, porque generalmente cuando tú llegas a controlar a un signo como lo que es Géminis, cuando su Aries le gusta mucho la dinámica de la diversidad, bueno, pues no prosperaría mucho una relación emocional con alguien del signo Géminis, precisamente por esto que decimos de la gran dinámica que tiene en cuanto a lo que es el aire. Ahora, antes de pasar a los siguientes signos, quisiera comentarles algo. Bueno, hay dentro de los signos que hemos hablado hasta ahorita, que es el elemento fuego y el elemento aire, hay dentro de estos signos, hay un patrón de comportamiento, por así decirlo, en el cual un signo generalmente puede ser gobernado por otro, pero básicamente esto es en cuestiones naturales, por cuestión de la personalidad del signo como tal. Entonces, bueno, les voy a ir explicando básicamente en qué consiste esto, pero bueno, vamos ahorita a lo que vendría siendo nuestro primer corte. Y bueno, en un momento más regresamos y bueno, les voy a explicar básicamente dentro de estos signos cuál es el que tiene más influencia sobre otros para después pasar a los otros dos que siguen. Ahorita regresamos. Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Continúa con nosotros. Recorridos de leyenda. Shakespeare México los invita a vivir las vías de la historia. Esto se lleva a cabo en el tranvía turístico del centro de Tlalpan, los viernes, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Allá nos vemos. ¡Hey! ¡Hey tú! ¿Quién, yo? Sí, tú, la que está escuchando esto. ¿Yo? Sí, ¿te gusta el teatro? ¿Qué? ¿Teatro? ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Ya! Pues yo te invito. ¿Tú? ¡Claro! Sí, Alejandro Medina, Rocker Slam y Magnitud Radio te invitamos al teatro. ¡Oh! Pero no tengo dinero. No te pregunté si tenías dinero, maldita sea. Dije, Alejandro Medina, Rocker Slam y Magnitud Radio te invitamos al teatro. ¿En serio? ¿Qué debo de hacer? Dime ahora. Solo dale like a la página Rocker Slam, la arena del arte rebelde, y manda un mensaje solicitando tu cortesía. ¡Y listo! ¿Así de fácil? ¿Así de sencillo? Me estás cotorreando. No, es en serio. Está en corto. Mira los términos y condiciones en la página Rocker Slam. ¿Y tú qué esperas? Permiso, se copia de los 24, queda prohibido, bla, 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 bla. Visita nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Magnitud Radio y en Twitter como @Magnitud Radio. No olvides hashtag La Radio Online. Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Visita nuestras redes sociales en facebook.com/Camino al Nirvana. Bueno, entonces quisiera comentarles que básicamente dentro de lo que son el elemento fuego,
lo que es el elemento Aries va a tener una gobernabilidad, así es como lo podríamos definir, sobre Sagitario. ¿Y con esto a qué me refiero? Que el elemento Aries, de forma natural, porque esto es de forma muy, ahora sí que de forma natural, el Aries generalmente cuando le diga algo al Sagitario va a tener mucha influencia sobre el Sagitario. Y esto precisamente es por esa compatibilidad en cuanto al signo del zodiaco. Entonces, va a hacer mucho caso a lo que le pueda decir un amigo Aries, por ejemplo, por encima de otros amigos de otros signos. Y bueno, también tendríamos que decir que el elemento Sagitario tendría un mayor control sobre alguien que sea Leo. Tanto amigos, bueno, incluso también como pareja, ¿no? Obviamente como pareja se acrecenta más cuando de repente llegas a tener un novio, tú eres Sagitario y tienes un novio, por ejemplo, de elemento Leo. Y de la misma forma, el elemento Leo tiene una influencia sobre algún amigo o amiga Aries o novio Aries en cuanto a las decisiones. Por ejemplo, si hay un noviazgo entre un Leo y un Aries, bueno, pues el Leo es el que al final, aunque de forma muy sutil, va a tener un mayor control en cuanto a las decisiones de pareja. Igual, si son amigos, de la misma forma va a suceder. Entonces, bueno, para terminar el primer elemento, que es el que ya habíamos hablado en el primer bloque, que es el elemento fuego, el Aries va a tener una mayor gobernabilidad, por así decirlo, sobre un Sagitario. Un Sagitario va a tener una mayor gobernabilidad sobre un Leo, y un Leo a su vez va a tener una mayor gobernabilidad sobre un Aries. Ahora, yéndonos al elemento aire, que es el que acabamos de tocar antes de ir al primer corte, deberíamos de decir que un Géminis tiene una mayor gobernabilidad sobre un Acuario. Igual, de la misma forma, en cuestiones incluso familiares, porque puede ser que dentro de la familia haya un Géminis y un Acuario, y bueno, generalmente el Acuario le va a hacer de forma, obviamente esto es de forma inconsciente, un mayor caso a alguien del signo Géminis. Entonces, tendríamos que decir que el Géminis tiene una mayor gobernabilidad sobre un Acuario, el Acuario tiene una mayor gobernabilidad sobre un Libra, y también, de la misma forma, tendríamos que decir que un Libra tiene una mayor gobernabilidad sobre un Géminis. Entonces, bueno, esto básicamente para ya tener totalmente cerrado el círculo en cuanto a lo que habíamos hablado de las personalidades de los primeros dos elementos, que es el elemento fuego y el elemento aire. Bueno, ahora pasando a los signos de agua, que en este caso es Cáncer, Escorpio y Piscis, deberíamos de decir que aquí el elemento fijo va a ser el Escorpio. El Escorpio, igual, lo que hemos platicado, es al que le va a gustar generalmente una opción en su vida. Generalmente van a ser muy estables, no son cambiantes, y bueno, dentro de lo que es su elemento agua, tendríamos que decir que es como de esta agua de laguna, vamos a decirlo así, de esta agua fija, tranquila, serena, como cuando tú vas a una parte en donde hay una laguna, pero está inamovible prácticamente, es muy tranquila, apacible, también tendríamos que decir eso, muy relajante, es esta laguna que tú puedes llegar a encontrar y el simple hecho de verla te genera paz. Y bueno, pues así es como nosotros podríamos definir a este signo Escorpio, como esta laguna tranquila, estable, te genera tranquilidad, y también es de este signo que toma solamente una opción en su vida y llegan a ser muy estables. Ahora, tendríamos que decir dentro del signo cardinal que les había platicado, que el Cáncer es el que generalmente le gustan en su vida tener dos opciones por lo menos. Entonces aquí dentro del elemento Cáncer, dentro de su elemento agua, tendríamos que decir que es como esta agua de río que viaja, de esta que puede hacer curvas o ir en línea recta, que es como, ¿cómo le podríamos decir? Como estas cataratas que luego existen en los ríos,
bueno, en estas montañas que ven que de repente hay cataratas, que de repente pueden hacer estas bajadas, de repente pueden viajar en la parte ya más abajo, en un mismo río, y pueden estar haciendo curvas, tienen una mayor movilidad, y como les digo, aquí les gusta generalmente tener dos opciones en su vida. Y bueno, pues aquí también, obviamente esta agua es más movible que la primera, es más movible definitivamente que el escorpión, es como el agua de en medio, por así decirlo. Y bueno, seguiríamos a la que es la mutable, en este caso, es esta agua que le gusta tener muchas opciones y que es muy cambiante. Y bueno, aquí es el signo Piscis. Y si lo definiéramos como agua, dentro de su elemento agua, tendríamos que decir que es como esta agua que va y viene de aquí para allá, de un lado a otro. Es como, por ejemplo, cuando estás tú en el océano y de repente ves que sube la marea, que baja la marea, que llega a las playas, ven que llega a las playas, de repente, así, llega mucha agua, de repente se va, de repente sube mucho la marea, de repente puede estar muy apacible, pero así con muchos cambios. Entonces, así es como nosotros podríamos definir a lo que son en este caso, los Piscis. Ellos son, en este caso, más cambiantes en cuanto a la personalidad. Entonces, bueno, aquí es donde podemos ver bien estas diferencias. Y en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a lo que es esta categoría, tendríamos que decir que, por ejemplo, el signo Cáncer tiene una mayor gobernabilidad sobre el elemento Piscis. Es decir, que cuando tú tienes, por ejemplo, un amigo o un familiar, que por ejemplo tú eres Piscis y él es Cáncer, bueno, pues tú al ser Piscis vas a tener una mayor influencia sobre el Cáncer. Entonces el Cáncer va a tener una mayor influencia sobre el Piscis va a tener una mayor influencia con el Escorpión, como decía, puede ser en cualquier ámbito, incluso a nivel laboral también. De repente puedes tener compañeros con los cuales tienes un poquito más de afinidad y sobre todo aquí en cuanto a hacerles más caso, bueno, pues es esto, el Piscis más con el Escorpión y el Escorpión más con el Cáncer. Y así es como podemos cerrar esta pinza. Y bueno, ahora pasando a lo que vienen siendo el elemento de la Tierra, bueno, podríamos definir que dentro de lo que es el elemento fijo, dentro de estos tres elementos que son la Tierra, que en este caso es Tauro, Virgo y Capricornio, deberíamos de decir que el elemento Tauro es el elemento fijo. Igual, es que nada más le va a gustar una sola opción. Y bueno, dentro de lo que es la Tierra, al elemento Tauro lo tendríamos que definir es como muy relacionado con la roca. La roca te da una firmeza, da una fortaleza. Entonces podríamos decir que te da una mayor seguridad. Este signo Tierra, el Tauro, te da una mayor seguridad, te va a dar una mayor estabilidad, por así decirlo. Y bueno, también en cuanto a estos signos de tierra, principalmente el Tauro, bueno, son mucho de concretar cosas. Generalmente, todo lo que se proponen a nivel de trabajo, a nivel de proyectos, bueno, a un Tauro no le va a costar mucho trabajo lograr los objetivos en su vida por el simple hecho de que es bueno, en primer lugar, porque es signo tierra, que todo lo que son signos tierras llegan a ser signos muy trabajadores, muy concentrados. Pero si a eso le sumamos que eres un Tauro, bueno, pues la concreción se te va a dar de una forma más rápida. También el Tauro lo podremos definir como esta tierra fija, que es tranquila. Y bueno, dentro del elemento cardinal, es decir, que le gusta tener por lo menos dos opciones, aquí podríamos hablar que es el Capricornio. Y este elemento, definiéndolo dentro de su naturaleza de la Tierra, podríamos decir que el Capricornio es como esta tierra fértil que produce frutos, que tú siembras y es esa tierra fértil que siempre lo que coseches ahí, lo que siembres lo vas a poder cosechar de forma innegable. Y bueno,
Así podríamos nosotros definir al Capricornio. El Capricornio es esta tierra fértil, también le gusta mucho esta parte de la productividad y bueno, la diferencia quizás aquí puede radicar en que el Tauro es más, es como decíamos, de una sola opción, es muy fijo, muy estático en ese aspecto. Y el Capricornio podríamos decir que es un poquito más abierto en cuanto a eso. Le puede gustar un poquito, por lo menos, tener un poquito más de diversidad, a diferencia del elemento Tauro. Y bueno, también tendríamos que decir que el elemento Virgo, en este caso, vendría siendo, en este caso, la parte mutable, es decir, esta parte que le va a gustar tener muchas y diversas opciones. Y bueno, definiéndolo dentro de su elemento tierra, podríamos definir al Virgo como esta tierra cambiante o mutable. Imagínense, por ejemplo, no sé, una parte desértica, no sé, un desierto, pero este desierto que se mueve, donde hay aire, mucho aire. Entonces, es esta tierra de arena que se mueve, que se mueve, que se mezcla, incluso se mezcla con otros elementos, por ejemplo, eh, que se puede mezclar fácilmente con el agua, con el aire. Y por ejemplo, obviamente si esta tierra se mezcla, por ejemplo, con el aire, bueno, pues es donde se crean los tornados. Entonces el Virgo, dentro de esta misma parte que son gente muy trabajadora por ser elemento tierra, bueno, el Virgo también puede ser también, dentro de esta misma tierra le va a gustar tener muchas opciones. Sobre todo, como les digo, esta arena que puede llegar a convertirse, por ejemplo, en un torbellino, o cuando la mezclas con agua, puede hacer un río. Entonces es como esta gran diversidad que podríamos encontrar en cuanto a este elemento Virgo como tal. Y bueno, si nos vamos a la parte de la gobernabilidad, tendríamos que decir que el Tauro llega a tener una mayor influencia sobre el Capricornio. Y de la misma forma, el Capricornio llega a tener una mayor influencia sobre lo que son los Virgo. Y bueno, los Virgo llegan a tener una mayor influencia sobre los Tauro. Como bien les comentaba, esto puede ser a nivel familia, a nivel laboral, a nivel de amigos, a nivel de pareja, en cualquier ámbito de tu vida. Incluso también podríamos decirlo que también se podría relacionar incluso hasta con personas que no sean tus amigos, pero que de repente te puedes llegar a encontrar. Y bueno, llegas a tener una mayor facilidad, por ejemplo, para tú hacerle más caso a un signo en particular. Pero todo esto, como les comento, es básicamente algo en cuanto a estas características dentro de una mayor afinidad en cuanto al signo como tal, ¿no? Entonces, bueno, básicamente así es como los podríamos definir. Y bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco sobre lo que es cuando tenemos una compatibilidad en cuanto cuando tienes, por ejemplo, un elemento fuego con un elemento aire. Cuando los llegas a juntar, qué es lo que llega a pasar en cuanto a las afinidades, ¿no? Y bueno, lo primero que debería de decir es que lo que es el fuego y el aire son bastante amigos. El aire empuja al fuego y lo aviva, y podríamos decir que le permite levantarse y expandirse. Y lo anima, básicamente. El fuego tiene mucha iniciativa. Y el aire lo incita, o sea, una mezcla entre el aire y el fuego, pues genera estos grandes incendios, ¿no? Entonces, podríamos decir que son una dupla muy buena en cuanto a esto, en cuanto a lo que es esta mezcla en cuanto a ellos dos. Por ejemplo, también podríamos decir que por ejemplo, si hay mezclas de temperaturas, en este caso, mezclas de temperaturas calientes con frías, el aire se va a mover mucho en cuanto a lo que viene siendo en cuanto a este comportamiento, en cuanto a erosionar, por ejemplo, su temperatura. Al aire le conviene que el fuego tome la iniciativa porque hace que el aire se mueva.
Entonces, podríamos decir que la relación entre lo que viene siendo el elemento fuego y el elemento aire es una relación muy buena, porque generalmente uno aviva al otro. Aquí principalmente podríamos decir que el elemento fuego le ayuda a dar un sentido en cuanto a en cuanto a lo que es la volatilidad del elemento aire. Entonces, es una mezcla muy explosiva, pero muy positiva, cuando obviamente la saben encauzar de forma adecuada. Entonces, bueno, les recuerdo básicamente, el elemento fuego es Aries, Leo y Sagitario, y el elemento aire Géminis, Libra y Acuario. Entonces podríamos decir que es una relación en positivo, básicamente. Ahora, ¿qué llega a pasar en cuanto a la compatibilidad entre lo que es el elemento fuego y el elemento agua? Bueno, podríamos decir que el fuego de entrada evapora el agua, ¿no? Y bueno, la desaparece. Si se va el tiempo, al ratito ya no hay ni agua, porque el fuego consume y puede llegar a imponerse al agua en cuanto a esto. También podríamos decir que el fuego es ágil, el fuego tiene esa agilidad, es muy entusiasta, es muy rápido. El fuego quiere todo rápido, quiere todo al momento. El fuego es impaciente. Y bueno, el agua, podríamos decir que el agua es más calmada, el agua es más reposada, más tranquila. Eh, entonces aquí podríamos decir que en cuanto a lo que es la compatibilidad en cuanto a los dos signos, podríamos decir que el fuego de repente se puede desesperar un poco con el agua. Pero es precisamente por esa diversidad en que uno es muy impulsivo, estas ráfagas de fuego impresionantes, con el agua, que generalmente el agua tiene una... no dejemos también de analizar que el elemento agua tiene mucho que ver con esta parte de las emociones. Y el elemento fuego tiene que ver mucho con esta parte de la intensidad. Entonces, bueno, pues ahí es donde de repente puede haber esto en cuanto a los choques de personalidad. Y bueno, aquí lo que se puede decir es que se debe de aprender a convivir en cuanto a lo que es el elemento fuego y el elemento agua. Por ejemplo, el fuego, como decíamos, evapora el agua, pero el agua también al mismo tiempo apaga el fuego. Entonces, en ese aspecto pueden ser un complemento cuando de repente, por así decirlo, una persona que es muy impetuosa y tiene mucha fuerza, pero de repente cuando este elemento fuego tiene esta fuerza impaciente, pero es mal encausada, por así decirlo, es impulso, pero mal sacado o desfogado, bueno, pues aquí de repente, bueno, es bueno que tenga un elemento agua porque el agua lo va a saber apagar y lo va a hacer que se tranquilice en cuanto al ímpetu, por así decirlo. Entonces, bueno, puede haber también una buena relación, pero sabiendo ver las cualidades en cuanto a los signos de cada uno. También podríamos decir que el agua le quita el entusiasmo al fuego, pero cuando se le llega a quitar, que se lo quite en momentos en los cuales puede haber un desenfreno sin conducción adecuada, ¿no? Pero bueno, ahí es donde puede entrar mucho esta ayuda. Y bueno, básicamente es lo que podríamos definir en cuanto a la compatibilidad de estos dos elementos. Ahora, si pudiéramos definir la compatibilidad entre lo que es el elemento fuego y el elemento tierra, bueno, aquí hay una combinación muy interesante también, porque tendríamos que decir que, por ejemplo, ante este fuego, que igual es lo que decimos, es rápido, entusiasta, alegre, lo que tiene también los elementos de fuego que son muy alegres, son muy entusiastas, tienen como ningún otro esa fuerza energética de querer hacer algún proyecto, de querer emprender algo. Entonces todo eso lo tienen los elementos fuego como ningún otro. Entonces es algo muy bueno. Lo que pasa es que en muchas ocasiones puede ser desbordante esta personalidad. Entonces a veces es donde bueno, en este caso el elemento tierra pues le puede ayudar muy bien a tener ese complemento, porque la tierra igual, podríamos decir que la tierra es más metódica, igual es más tranquila, la tierra es más pausada, la tierra a la tierra no le importa el tiempo y al fuego le importa el tiempo. El tiempo
el fuego es impaciente, el fuego quiere que ya se hagan las cosas y la tierra no, o sea, la tierra sabe que es un proceso, sabe que es un tiempo determinado y que en algún punto, bueno, las cosas tendrán que ser como deban de ser, pero el fuego no lo ve así. Entonces, también tendríamos que decir que la tierra es más organizada, no, como decía, no hay prisa. El mejor amigo de la tierra es el tiempo, pero del fuego es el peor, es su peor amigo, ya que el fuego vive contra el reloj. Eh, el fuego también tendríamos que decir que se frustra de la lentitud de la tierra, porque el fuego tiene esa impaciencia, quiere que ya todo esté en marcha, ya no quiere que pase más tiempo. Y bueno, y la Tierra se estresa al mismo tiempo. Del otro lado podríamos decir que la Tierra se estresa por las actitudes del fuego. Entonces aquí es donde de repente cuando no hay una sinergia o no hay una parte de como de mirar al otro y comprenderlo, puede haber esta diferencia. Por lo mismo del elemento que uno es más entusiasta y el otro es más tranquilo. El fuego, bueno, podríamos decir que el fuego, bueno, en un incendio, bueno, pues quema mucho de lo que son toda la parte de los árboles, en un incendio, por ejemplo, en un montes. Entonces, bueno, pues el fuego puede consumir a este elemento cuando el elemento tierra no lo controla, por así decirlo, o no lo hace ver que debe de llevársela un poco más tranquila. Ahora, aquí podríamos decir que la compatibilidad en cuanto a estos dos, bueno, pues simple y sencillamente puede ser hacer esta unión compacta en cuanto a que la tierra, por ejemplo, la tierra al fuego lo va apagando poco a poco. Es decir, que la tierra ante un incendio, bueno, pues la tierra puede tener esa capacidad de apagar al fuego, pero cuando hay esa compatibilidad, bueno, sobre todo ese entendimiento y lograr la compatibilidad también. Ok, bueno, ahorita seguimos hablando sobre esta unión entre el fuego y la tierra y bueno, para concluir también, bueno, falta aire y agua, pero bueno, ahorita seguimos hablando de esto. Gracias. Hola, ¿te gustan las fresas? A mí me encantan. ¿Sabías que la parte roja de la fresa no es el fruto? En realidad es una parte modificada del tallo. El fruto son los pequeños granitos amarillos pegados a los lados. ¿Te gustó? Te espero todos los lunes a las 11 de la mañana, claro. ¿Dónde más? En Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Rocker Slam. Hola, soy el Rey Místico y te invito a escucharme todos los días en vivo en punto de las 2 de la tarde por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Escucha nuestros podcasts de Magnitud Radio y no te pierdas ni un solo detalle de tu programa favorito. www.magnitudradio.com.mx. Transmitiendo desde Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Visita nuestras redes sociales en facebook.com/Camino al Nirvana. Y bueno, ya básicamente para concluir con lo que viene siendo la unión entre el fuego y la tierra, aquí básicamente es en este caso el fuego es la parte de esta gran intensidad y la tierra tiene esa gran parte en donde puede darle esta calma al fuego. Y de hecho se puede ver en la misma naturaleza como tal,
que por ejemplo ante grandes incendios, la tierra va apagando al fuego y prácticamente hasta que lo va encerrando. Cuando hay mucho de este elemento tierra puede llegar a apagar todo lo que son esta parte de los incendios. Y bueno, otro ejemplo pueden ser los volcanes, en donde de un volcán sale el fuego y obviamente esto es porque es erosionado, perdón, por la tierra. Entonces, bueno, ahora pasando a lo que vendría siendo la combinación entre lo que es el elemento aire y el elemento agua, aquí es una combinación que se me hace bastante interesante porque el aire es libre, es independiente, le gusta la independencia en su mundo, en los aspectos de su vida, en cualquiera que sea, es viajero también, andariego, por así decirlo. Vámonos para allá, vámonos para acá, o sea, le gusta estar así, generalmente el aire es más movible. Obviamente, dentro de esas diferenciaciones que habíamos hablado previamente en cuanto a los diferentes tipos de texturas en cuanto a cada uno de los elementos de estos signos, pero generalmente su elemento es el que es viajero, que le gusta estar de un lado para otro, hagamos una cosa, hagamos otra, y el agua tiene esta parte de que es más tranquila, le gusta más la estabilidad, le gusta más la parte emocional. El agua, como bien les había comentado, pertenece a esta parte de lo que son los sentimientos, las emociones, esta parte de sentir más, y el agua es así, el agua representa eso. Entonces, entre el mar y el aire, haciendo una combinación entre ellos dos, deberíamos decir que es una relación, por ejemplo, entre lo que vendrían siendo ríos y lo que vendría siendo, obviamente, la combinación entre el mar, el agua y el aire, bueno, pues genera lo que son los ríos, todo esto, porque obviamente hay una oxigenación en cuanto a lo que es el agua, y esa misma oxigenación, bueno, pues es complementada entre lo que es el aire y el agua como tal. Entonces podemos decir también que el agua que se evapora se mezcla con el aire. Entonces ahí se ve perfectamente la combinación entre esos dos elementos. Y también, por ejemplo, el aire saca burbujas. Por ejemplo, cuando compramos, por ejemplo, nuestros refrescos, ¿no? Por ejemplo, ven que están luego burbujeando el refresco o el agua que estás tomando. Bueno, pues es precisamente porque está saliendo el aire dentro de cuando está mezclándose con este elemento que es, en este caso, el agua. Y bueno, son vecinos, también podríamos decir que estos dos elementos son vecinos, porque es el agua y el aire, entonces están muy, muy cercanos, por así decirlo. Y bueno, es básicamente lo que podríamos decir en cuanto a lo que es eso. El aire muy... podríamos decir que el aire también se encarga de mover de un lado al otro a lo que es este elemento, sobre todo cuando llega a haber maremotos. Cuando hay un maremoto, bueno, pues aquí lo que pasa es que hay una gran movimiento del aire, y ese gran movimiento genera una gran fuerza para que se pueda generar, por ejemplo, esta parte de los maremotos. Eso es cuando hay un choque energético, que hay una disputa energética, bueno, eso es lo que puede pasar. Pero también podríamos decir que el aire se escapa del agua por medio de precisamente de estos movimientos, y al mismo tiempo el agua la expulsa. Entonces, bueno, básicamente ya para definir esta relación, podríamos decir que el agua es más emocional y el aire es más movible. Entonces, aquí la unión adecuada sería que ante toda esa volatilidad en cuanto a este elemento de aire, bueno, pues le puede ayudar esta parte de los sentimientos, esta parte de que se centre un poco más en cuanto a analizar un poco más, tener esa sensibilidad con la ayuda del elemento agua. Y bueno, esa es la parte que le puede ayudar, y también al agua le puede ayudar el aire en el aspecto de que el aire puede aprender el agua del aire
tener de repente esa movilidad y no quedarse tan fijo en sus emociones. Eso es básicamente lo que podríamos decir en cuanto a esta mezcla de elementos. Y bueno, también veamos qué pasa cuando hay una unión entre lo que es el aire y la tierra. Bueno, aquí deberíamos de decir que los del aire son ágiles, emprendedores, entusiastas, hablan, tienen amigos, tienen proyectos, tienen muchas cosas. Precisamente porque son aire, les gusta estar de un lado a otro. Y bueno, en este caso la tierra, como ya bien lo habíamos platicado, es más la parte de la tranquilidad, la serenidad. Son personas más trabajadoras, más calladas, más concentradas. Entonces, aquí básicamente lo que tendríamos que decir es que a la tierra obviamente le gusta trabajar y los del aire son muy dispersos. Como les comentaba anteriormente, el aire le gusta estar en un lado y le gusta estar en otro. A nivel laboral también, pero generalmente les va a gustar un espacio en donde se puedan mover más. Les va a costar un poco más trabajo estar en una oficina, 8 o 10 horas. Aunque bueno, cuando no queda de otra, lo tienen que hacer, ¿no? Pero digamos, no es como lo natural en ellos. Por ejemplo, los del aire ven a los de tierra como muy esclavos. Es decir, los del aire piensan que los de la tierra son muy matados, que nada más se la pasan concentrados, trabajando, perseverando por un proyecto en particular. Y bueno, y al revés, los de la tierra ven a los del aire como muy vagos. Es decir, los de la tierra, ante esa estabilidad que tienen, ven a alguien de signo aire como alguien que es inestable y que no quiere lograr un propósito en la vida en cuanto a lograr bienes, en cuanto a lograr cosas materiales, por así decirlo. Y bueno, podríamos también decir que el aire básicamente se encarga de alterar lo que vienen siendo... el aire mueve básicamente todas estas partes en cuanto a lo que vienen siendo, por ejemplo, ante un, por ejemplo, un tornado. Bueno, pues el tornado va a generar un movimiento en cuanto a lo que es la tierra. Eso es cuando llega a haber muchas diferencias y bueno, le genera un cambio energético a su entorno. Igual la tierra, bueno, pues también, bueno, es generadora de temblores, de todo ese tipo de situaciones como tal, ¿no? El aire también podríamos definirlo como que el aire es respetuoso, el aire puede ser tranquilo, pero también hay aires, como bien habíamos platicado, que pueden ser más volátiles. Entonces, les puede costar más trabajo tener una estabilidad con un signo de tierra. Pero aquí básicamente, como yo les comentaba, es buscar esa completud. De repente, que la tierra comprenda que de repente a veces no tienes que ser tan sistemático y que de repente puedes aprovechar esta parte del aire para de repente, bueno, salirte un poco más de tu zona de confort y de repente empezar a hacer cosas diferentes, no ser tan estático y de repente buscar cambios en tu vida como lo que representa y lo que le gusta mucho a este elemento aire. De igual forma, el elemento aire puede aprender más dentro de lo que es el signo de la tierra, esa parte de la estabilidad, de tener un propósito más fijo en la vida en cuanto a proyectos, en cuanto a propósitos. Entonces, básicamente. Y bueno, finalmente ya para terminar, me gustaría que cerráramos sobre la diferencia entre el agua y la tierra. Básicamente, podríamos decir que el agua nutre a la tierra. Básicamente, bueno, por medio de los ríos, por medio de toda esta parte del mar, cuando se mezcla con la tierra, mantiene su ecosistema irrigado. El agua es muy emocional, sentimental, sensible. La tierra le permite viajar a través de ella. Los ríos, por ejemplo, por medio del río, el agua puede viajar a través de la tierra. Esto es cuando nosotros como personas de repente tenemos esta parte que es el 80% de nuestro cuerpo que está compuesto por agua y de repente nuestras emociones pueden ser muy fuertes por ese 80% que tenemos en cuanto al agua.
porque recordemos que somos la mayor parte de nuestro cuerpo, somos agua. Entonces, bueno, también el agua purifica, se puede purificar de la tierra, viceversa, para que salgan estos manantiales, en los ríos, dentro de estas montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir ya para finalizar que la tierra le ayuda al elemento agua a que tenga más propósitos en la vida, a que tenga más esa parte de la seguridad, de la estabilidad, y el agua le enseña a la tierra a tener más esa parte de las emociones, que sea un poco más sensible y que está bien que logre esos propósitos materiales que siempre tiene la tierra en cuanto a lograr objetivos, pero que también se vuelve un poco más sensible ante ciertas situaciones y se abra un poquito más estos cambios. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno, se me fue muy rapidísimo. Pero bueno, me da mucho gusto poder vuelto a coincidir con ustedes y bueno, si Dios quiere nos estaremos viendo aquí el próximo miércoles y bueno, nuevamente reiterándole un saludo como mexicanos que nos sentimos contentos porque pasó nuestra selección a la siguiente ronda y como repito, esperemos que llegue hasta lo más alto que se pueda en este Mundial 2018. Pero bueno, les mando un gran saludo y bueno, que estén bien, que tengan bonita semana. Gracias. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.